Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de cómo cobrar por un proyecto web. Seguramente esta situación les ha pasado a muchos de los que ya tienen experiencia, si es que están viendo este video, o a los que no, a los que apenas están empezando. Pero si tú eres un freelancer o en algún momento de tu vida te dedicaste a trabajar por tu cuenta desarrollando proyectos web, esto te va a interesar. Y es que uno de los problemas mucho más importantes a los que nos enfrentamos, sobre todo a los que van empezando, es cuánto debería cobrar por un proyecto web, ¿no? Ya sea un proyecto en forma de aplicación, de sitio web, solución, etcétera. Entonces vamos a ver cómo podemos calcularlo, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es, no hay una fórmula general, es decir, cada quien puede cobrar en un ambiente laboral como ustedes quieran, ¿no? Es decir, si ustedes van a trabajar en una empresa, a lo mejor el sueldo que van a percibir varía de acuerdo a las actividades que hagan. De la misma forma, cuando somos independientes, trabajamos de forma individual, pues nos regimos por lo que nosotros consideremos el método más efectivo, ¿no? Para ganar de acuerdo al trabajo que estamos invirtiendo, al tiempo que estamos usando para ese tipo de trabajos. Entonces esa es la razón número uno por la que pues no podemos decir que hay un método específico o universal para todos. Ahora, mucho depende de la experiencia, y yo creo que en este tipo de trabajos en donde pues cualquiera puede aprender a hacer un sitio web, no cualquiera lo puede hacer bien, exactamente así, pues también depende de la experiencia de la gente, ¿no? De la misma forma que cuando tú vas a buscar un trabajo, el empleador busca a alguien con ciertos requisitos y con base en esos requisitos y experiencia es que pues, te va a asignar un sueldo, te va a dar ciertas actividades o prestaciones. De la misma forma nosotros, un cliente esperaría de nosotros una cierta experiencia que se refleje pues, en la cantidad de dinero que nosotros le vamos a cobrar, ¿no? Por ese trabajo. Y por último, depende sobre todo de tu mercado. Si tú apuntas a un mercado de gente o de empresas más o menos ya desarrolladas con un nivel de conocimiento sobre esta industria, pues es obvio que a lo mejor el rango de precios que tú vas a cobrar por un determinado proyecto pues va a estar dirigido a ser más alto, ¿no? Pero también, como les decía, eso implica que tú también tienes que demostrar cierta experiencia para poder manejar este tipo de rangos de precio, ¿no? A lo mejor apuntas a una empresa mediana o ya grande. Estas empresas ya esperan algo mucho más profesional, ¿no? No solamente a una persona que haga todo el trabajo, sino a lo mejor un grupo de gente que te apoye, ¿no? Tú ya serías más como una persona de ventas y que también a lo mejor se involucra en el desarrollo, en la implementación. Pero pues también dependiendo de tu mercado, es que si tú apuntas a empresas pequeñas, lo más probable es que pues, tus proyectos sean pequeños, no sean tan grandes. Si apuntas a empresas grandes, tus proyectos deben ser más grandes, ¿no? Y por lo tanto más especializados y más complejos de realizar. Entonces, ¿cuál es un método adecuado para calcular más o menos cuánto debemos cobrar por un proyecto? Bueno, yo pues tanteándole un poco, creo que podemos basarnos en el hecho de la regla de la economía fácil, ¿no? De las empresas, que refiere a que los ingresos menos los costos es igual a la utilidad. Esto es prácticamente el balance general a nivel contable de todas las empresas, y si tú aspiras a ahorita hacer algo de principiante y después hacerlo mucho más profesional o algo mucho más formal, pues es una fórmula que vas a utilizar incluso para cuando tengas tu propia empresa, ¿no? Entonces, ingresos menos costos es igual a utilidad. Ahora vamos a ver cómo podemos empezar a desglosar esto. De estos tres componentes, ¿qué es lo que realmente sabemos? Lo que nosotros no sabemos son los ingresos, es decir, cuánto le vamos a cobrar a nuestro cliente por lo que estamos trabajando, ¿no? La utilidad, cuánto realmente queremos ganar después de quitar todo lo que nos cuesta. Pues realmente tampoco sabemos, ¿no? A ciencia cierta no tenemos un número específico. Lo único que sí sabemos es cuánto nos cuesta trabajar, ¿no? Entonces, es muy común en este tipo de trabajos que lo contemos por hora, ¿no? A diferencia de alguien que está trabajando en una empresa que a lo mejor le cuentan le pagan quincenalmente o mensualmente, es un salario fijo.
En este caso estamos trabajando por honorarios, entonces eso implica pues, que nosotros debemos cobrar una cierta cantidad de dinero por cada tiempo trabajado. En la mayoría de los casos es por hora trabajada. Entonces, ¿cómo calculamos los costos? Bueno, si nosotros, imagínense que terminamos la escuela y empezamos a trabajar, nos vamos a la ciudad o nos vamos a un lugar para empezar a buscar clientes, pues todos los costos son lo que implica que nosotros podamos vivir de la manera en la que nosotros queramos, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes que pagar luz, agua, el internet, el cable, etcétera, esos costos lo tenemos que considerar al momento de pues saber cuánto tenemos que cobrar. Otras cosas, por ejemplo, la comida, obviamente todo el gasto que tiene que ver del día a día, comidas, transporte, tienen que ser considerados, porque pues si estamos pensando en el supuesto de que pues, no tenemos algo más que hacer más que este trabajo, no hay otro ingreso adicional a este, ¿no? Entonces es lo que tenemos que considerar. Por ejemplo, aplicaciones. Nosotros si quieren hacer un sitio web, ¿qué aplicaciones estás utilizando? A lo mejor un Sublime Text. Y lo ideal es que si estás en la escuela y es para aprender, pues podrías utilizar la versión gratis. Pero si ya estás comercializando tus proyectos o tu trabajo, deberías pagar la licencia, ¿no? De igual forma, si a lo mejor tienes que hacer algún diseño y tienes que usar Photoshop, Illustrator, etcétera, o cualquier aplicación que tenga un costo, ese costo lo deberías considerar dentro de tu presupuesto de lo que tienes que pagar mes a mes. La computadora, y yo creo que a lo mejor muchos no lo pensamos así, pero ¿cuánto nos cuesta nuestra computadora? A lo mejor ahorita no la estamos usando para al 100% para nuestro trabajo como freelancer, o nos las compraron en la escuela, nuestros papás, etcétera, pero es un costo que eventualmente nos va a tener que llegar. Es decir, si yo me compré una Mac de 30,000, 35,000 pesos, ¿cuánto me tiene que durar esa Mac, no? Es decir, para el trabajo que estoy haciendo, a lo mejor lo voy a cambiar en 5 años. Entonces, esos son 60 meses, más o menos. Entonces, yo puedo empezar a calcular el costo mensual de lo que me cuesta esa computadora por el uso a través del tiempo. Por último, a lo mejor está el caso de la renta. Si ustedes viven con sus papás, viven en la escuela y todavía estudian, no tienen por qué estar pagando estos costos, bueno, pues a lo mejor lo podrían despreciar, pero gente que de verdad tiene que pagar una renta, tiene que pagar su hipoteca, etcétera, pues debería considerar un monto mensual de lo que tiene que reunir para pagar esa mensualidad, ¿no? Entonces, toda esta parte constituye el tema de los costos. Entonces, si regresamos a nuestra fórmula original, ya vemos que tenemos ingresos menos costos es igual a utilidad, y ya tenemos al menos un valor certero de lo que tenemos que cobrar. Es decir, si al menos nosotros queremos obtener una utilidad de 0, tenemos que ganar lo mismo que lo que nos cuesta vivir al mes, ¿no? Entonces, en este caso le había puesto 10,380, que es más o menos un valor no tan lejano, considérenlo de acuerdo al país donde viven o a las circunstancias en las que están, pero a mí me parece entre un rango medio de costo. Es decir, no es barato para esta persona que hizo este ejercicio, yo lo inventé, por cierto, pues no es tan barato lo que tiene que pagar mensualmente, ¿no? Para vivir. Ahora vamos a ir con el tema del ingreso. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque generalmente nosotros cobramos por hora, como ya lo había mencionado. Entonces, imagínense, para cobrar 10,380 pesos, nosotros tendríamos que trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana por todo el mes, que serían unas 4 semanas aproximadamente, ¿no? Estos son 160 horas al mes, que generalmente es el rango de horas que se trabaja mensualmente, ¿no? Ahora, ¿cuánto necesitaría cobrar por hora para que me diera lo mismo que los costos y tener una utilidad de 0? Tendría que cobrar la hora a 64.88 pesos, ¿no? Entonces, esto de nuevo, considérenlo, pues esto es alto, esto es bajo, no lo sé. Considero de acuerdo a su experiencia o a su profesión académica, cuántos títulos, certificaciones, etcétera, es que van a poder determinar eso. Ahora, algo ideal, pues yo he visto a lo mejor 100 es algo muy, muy lógico para alguien que empieza
a desarrollar proyectos por sí mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor el ingreso, ya haciendo los cálculos, pues nos da que son 16,000 pesos, ¿no? Entonces, como les decía, 100 pesos, ¿por qué? Esto es lo que realmente tienen que demostrar o proteger a la hora de vender sus proyectos. 100 pesos, que equivale a lo mejor a la carrera que estudiaste, las certificaciones que tienes, los cursos que has tomado, la experiencia previa, ¿no? A lo mejor ya has trabajado con otras personas, otras empresas, entonces toda esa información y ese histórico les va a servir para poder mantener ese precio base, ¿no? Y que el cliente no diga, oye, pues ¿por qué es tan caro, no? O ¿por qué la hora es tan cara? Pues ya podrías decir, oye, pues es que es esto, he hecho esto, y de esa forma poder apalancar ese precio por hora. Ahora, este es un estimado, son 100, ustedes podrían decir, pues mi tiempo cuesta 150, 200, etcétera. Eso depende completamente de ustedes. Entonces ya tenemos ya tenemos todos los elementos de nuestra formulita, ¿no? Tenemos los 16,000 pesos de ingreso menos los 10,380 de costos. Eso ya nos da una utilidad de 5,620. Ahora, estos 5,620 pues es realmente lo que yo puedo ya gastar a partir de lo que ya pagué, que tengo que pagar mes a mes, pues lo que tengo que pagar, no sé, a lo mejor una salida, a lo mejor en comprar otras cosas que ya son ajenas propiamente a pues, costos regulares para sobrevivir en la vida, o incluso para costearnos todo este trabajo de nuestros proyectos como freelancer. Entonces, otro de los ejercicios es saber, bueno, eso es para un sitio web. Imagínate que me piden hacer 2 sitios, ¿no? Es decir, tengo 2 clientes y tengo que trabajar en paralelo. Pues es bastante fácil, porque pues, la tarifa es la misma. Es decir, tú no vas a estar dividiendo tus costos por hora, pero sí lo que tienes que pagar mensualmente. Es decir, tus costos mensuales los puedes ir distribuyendo entre el número de horas que tú le dediques a cada cliente. Entonces, si tuvieras 2 clientes, lo que puedes hacer es decir, pues si trabajo 160 horas al mes por un sitio, pues yo creo que puedo trabajar 80 para el sitio A y 80 para el sitio B o el sitio 2. Entonces al final te debería salir el mismo resultado de tus costos mensuales contra tus ingresos, y las utilidades deberían ser exactamente las mismas. Entonces ese es un pequeño método que se utiliza prácticamente en cualquier empresa. Es decir, cuánto estoy ingresando, cuánto me cuesta trabajar, es decir, cuánto me cuesta producir algo. En este caso estamos hablando de un servicio, porque pues, no estamos creando materia, no estamos utilizando materia prima para transformarla en bienes, sino en servicios, ¿no? Entonces es el mismo concepto que aplica a nivel económico y a nivel contable en cualquier empresa, y que pues, es una base bastante aceptable, ¿no? Para empezar a presupuestar cuánto podemos cobrarle a nuestros clientes por los proyectos que nosotros estemos estimando, ¿no? Entonces espero les haya gustado este video y les haya quedado un poco más claro este método. Cualquier duda, pues acérquense conmigo, yo les digo más o menos cómo ir tanteando estos precios. Si tienen algunas sugerencias y a lo mejor ustedes utilizaron un método diferente, pues me gustaría conocerlo para que todos sepan cómo están cobrando actualmente sus proyectos. Entonces denle like al video, suscríbanse al canal, y si no hay nada más, nos vemos la próxima.